Aquí estamos en la parroquia de Zumaya, San Pedro Apóstol, y aquí al lado mío tengo a Helene, a Ainhoa, Ichaso y Pedro. ¡Feliz Navidad! Aquí me encuentro delante del Belén y ahora en este vídeo que os vamos a presentar vamos a ir analizando y explicando cada una de las figuras que presentamos en el Belén, el por qué las ponemos y cuál es su significado, para también profundizar en el misterio que acontece aquí. Ha pasado el Adviento y ahora llega la Navidad. ¿Qué quiere decir Navidad? El nacimiento de Jesús. María, cuando estaba embarazada, junto con José, tuvo que hacer un viaje muy largo hasta Belén. De Nazaret a Belén hay unos 100 kilómetros. Tenían que ir allí a empadronarse, ya que José era de Belén. Cuando llegaron allí no encontraban hospedaje, ya que como ellos, el resto de la gente había ido a empadronarse a ese lugar. Empezaron a buscar un lugar donde pasar la noche y encontraron un establo, donde había animales, los cuales les darían calor. Y fue allí donde nació Jesús. A pesar de ser rey, entre todos los pobres, el más humilde de todos. José arregló un pesebre y lo pusieron allí vestido de pañales. Los ángeles fueron a dar la buena nueva a los pastores, los cuales, siguiendo a la estrella, llegaron a Belén, donde se encontraba Jesús, para saludarle y darle sus presentes. Pero desde muy lejos también llegaron otras personas, 3 reyes magos. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra mago? Bueno, hoy en día conocemos por mago a aquel que hace magia, pero en aquella época mago era el sabio. Aquellos 3 reyes magos vinieron siguiendo a la estrella y llegaron hasta el palacio de Herodes, ya que, puesto que nacía un rey, tenía que nacer en un palacio. Cuando llegaron allí y le preguntaron a Herodes por el rey que había nacido, este se enfadó mucho, ya que él no sabía nada sobre un rey que iba a nacer. Preguntó a sus sabios y estos se lo confirmaron. Entonces les dijo a los 3 reyes magos que cuando encontraran a ese niño fueran de vuelta a decirle dónde se encontraba. Los reyes siguieron a la estrella y llegaron a Belén, al establo donde había nacido Jesús. Allí les ofrecieron 3 regalos: mirra por ser hombre, oro por ser rey y incienso porque es lo que se le da al rey verdadero, el regalo más importante de los 3. A la noche, en sueños, a los reyes se les apareció el ángel y les dijo las intenciones que tenía Herodes. Herodes quería matar a Jesús, ya que él era el único rey. Por tanto, los reyes decidieron no hacer caso a lo que Herodes les había pedido y tomaron otro rumbo para volver a su país. Aquí también tenemos un personaje que fue el que bajó a dar la buena nueva sobre el nacimiento de Jesús. ¿Sabéis quién es? El olentzero. El olentzero, cuando supo del nacimiento de Jesús, bajó hasta el pueblo a anunciar a todos el nacimiento del mismo. Kaixo, hemos oído a Helene contarnos la historia del Belén y de Jesús, del nacimiento. Yo ahora os voy a contar una historia basada en hechos reales. El título es 2 niños en un pesebre. Esta historia empezó en 1994, cuando llegó una invitación de Rusia a los americanos, en la cual les decía a ver si podían ir a explicar la ética y la moral sobre lo que está escrito en la Biblia, en los colegios públicos, en las cárceles y en los colegios y en los bomberos y en todos los sitios y hasta en los orfanatos. Bueno, pues los americanos aceptaron la historia. Ellos viajaron hasta Rusia y estaba llegando una fecha muy especial para todos nosotros. ¿Sabéis qué fecha es esa? La fecha de las Navidades. Entonces, llegaron de esas fechas y los americanos fueron al orfanato a contar su historia. Allí en el orfanato les esperaban 100 niños que no tenían ni padres, ni abuelos, ni tíos, ni nada. Dependían de los monitores que estaban allí y del gobierno. Esos niños empezaron a escuchar la historia de José, María y Jesús.
estaban sorprendidos, escuchaban cada palabra atentamente. Les llamó mucho la atención y los monitores les propusieron hacer un Belén, un pesebre. Estos aceptaron, pero no había mucha cosa para hacerlo. Cogieron unas cajitas de cartón, cortaron unos cachitos, hicieron la caseta y la cuna. Con fieltro hicieron la silueta del niño Jesús y con una servilleta vieja amarilla que había por allí cortaron en tiras e hicieron las pajas. Y había un camisón viejo también de franela y cortaron unos cuadraditos y lo utilizaron para tapar al niño Jesús. Todos los niños empezaron a hacer sus pesebres, todos felices. Y los monitores empezaron a ver cómo iban los pesebres y llegaron a un niño que tenía unos 6 añitos que se llamaba Misha. Este les llamó la atención porque había 2 niños en la cuna. Todos los monitores se quedaron sorprendidos y le preguntaron a Misha a ver por qué había 2 niños en la cuna. Misha empezó a contar su historia en ruso, pero los monitores no la entendían, no sabían ruso. Entonces llamaron a los monitores que vivían con ellos, que ellos ya sabían ruso y sabían inglés, y empezaron a contar la historia. Misha les empezó a contar que José, María, muy bien la historia, y Jesús, pero cuando llegó Jesús les decía que Jesús le había dicho a ver si estaba solo. Misha le contestó que sí, que él no tenía a nadie. Jesús le ofreció estar con él en la cuna. Misha aceptó, pero se quedó intranquilo porque él decía que no tenía ninguna ofrenda para darle a Jesús, solo su cuerpo para darle calor y su corazón para darle amor. Jesús le contestó que era el mejor regalo que le podían dar. Misha, cuando contó la historia así, los monitores se quedaron sorprendidos y cuando acabó empezó a llorar como un niño pequeño, con unos lagrimones muy grandes. Misha se había dado cuenta, ¿sabéis de qué? De que nunca iba a estar solo, que siempre tendría un amigo. ¿Sabéis quién es ese amigo? Jesús. Y también siempre habría alguien que le querría. ¿Sabéis quién es? Jesús. Después de escuchar qué es la Navidad y la historia de Misha, vamos a realizar una manualidad. Y qué mejor que montar un portal de Belén. Para ello solo necesitamos un trozo de cartón y iremos colocando las figuras de papel o siluetas y os iré explicando el significado de cada uno de ellos. Empezaremos por la entrada del portal, que es el único sitio donde encontraron José y María para descansar y para que naciese el niño Jesús. Encima del establo colocaremos la estrella, que significa corazón, pureza y acogida. En la mitad del establo colocaremos esta otra silueta, que tiene varios personajes. ¿Por cuál empezamos? Empezaremos por José, que significa súplica, espera y esperanza. José esperaba el Salvador, rezaba y adoraba al niño Jesús desde cuando estaba en el vientre de María. También tenemos la silueta de María, que significa hueco, disponibilidad y apertura. María le dijo sí al ángel y espera el Salvador. Lo lleva en su seno, en su vida y en su corazón. Lo ama, lo adora y espera. También tenemos a la mula y el buey, que aparte de dar calor al establo, reconocen a su señor, a su amo. En esta silueta, por último, tenemos a Jesús o Emmanuel, que significa Dios con nosotros o Dios que nos salva. ¿Sabéis cuál es esta figura? Es el ángel, nos anuncia a Jesús y es la palabra. También tenemos al pastorcillo con sus ovejas y su cabra, que tras creerle al ángel fueron a buscar al niño Jesús, estuvieron al lado suyo dándole todo su amor. Por último tenemos los 3 reyes o los 3 sabios, que buscan y creen en Jesús, adoran
y expresan su fe y su amor con sus mejores dones. Para acabar con nuestro portal, con un poco de cola vamos a ir poniendo un poco de musgo, un poco de paja o lo que encontremos en casa. Para cuando nazca el niño Jesús tenga todo nuestro amor. Y nos quedaría de esta forma. Al final de este vídeo pondremos un link donde aparecerán las figuras de papel o siluetas, podréis recortar y preparar vuestro portal. ¡Animaros! Bueno, pues para terminar, os hago una invitación. Estas Navidades, habéis escuchado la historia de la Navidad, también os han propuesto un cuento precioso, os han contado también de qué es lo que le gusta a Jesús, os han propuesto también hacer una manualidad en casa, de preparar un Belén. Bueno, pues todo eso ¿para qué? Pues para que vivamos también la Navidad en nuestras casas, con nuestras familias. Mirad, el día de Navidad, pues vamos a poner nuestra mirada en el niño Jesús. Él es Dios, Él ha venido al mundo a darnos la felicidad, pues ponemos nuestra mirada en Él. Pero luego viene la fiesta de la Sagrada Familia, y ahí también pues ya podemos poner ya la mirada en María y en José, en esta familia que es también pues modelo para todas nuestras familias. ¿Y qué podemos hacer estos días? Pues una cosa muy bonita que podemos hacer estos días es juntarnos toda la familia en torno al Belén que hemos preparado. Mirar al niño Jesús, mirar a María, mirar a José, mirar a los pastorcicos y vivir ese misterio de amor y de belleza que es pues la Navidad. Y ahí en torno pues al Belén, pues todos juntos pues podemos recordar todo este misterio de la Navidad y podemos incluso pues cantar algún villancico. Ahora vamos a escuchar para terminar un villancico precioso de los niños de la catequesis de aquí de Zumaya. Os dejo con este precioso villancico que también vosotros en vuestras casas podéis cantarlo, o villancicos de este tipo. Bueno, pues nada, que disfrutéis de esta Navidad.